Mi padre siempre decía que el que deja nuestra iglesia, deja la bendición de Dios. Era una frase que yo había escuchado desde niño, pronunciada desde el púlpito con esa voz suya que llenaba el salón sin necesidad de micrófono, dirigida a la congregación, pero que a mí siempre me llegaba como algo personal, como una advertencia que no era para los demás, sino para mí, como si él supiera, mucho antes que yo, que algún día iba a necesitarla. El día que le dije que me hacía católico, mi padre me miró desde el otro lado de su escritorio con una calma que me aterrorizó más que cualquier grito, y me dijo exactamente esto: Sebastián, si entras a esa iglesia, no solo pierdes mi bendición, pierdes tu herencia, pierdes esta casa y pierdes el derecho de representar este apellido. No lo dijo con rabia, lo dijo con una tristeza fría que era peor que la rabia. Perdí las tres cosas, y encontré algo que él nunca podrá quitarme, porque no está en ningún testamento y no se hereda de ningún padre humano. Mi nombre es Sebastián Alejandro Cifuentes Pedraza. Tengo 41 años. Nací y crecí en Bucaramanga, y voy a contarles la historia de cómo el hijo de un pastor bautista terminó arrodillado frente a un sagrario católico, llorando de una manera que no le había llorado a nada en toda su vida. Crecer como el hijo del reverendo Héctor Cifuentes Mora era una experiencia que tenía tanto de privilegio como de jaula de oro. Mi padre fundó la iglesia bautista El Camino de Vida en Bucaramanga cuando yo tenía 3 años. Empezó con 40 personas en un salón arrendado del barrio La Ciudadela. Para cuando yo llegué a la adolescencia, la congregación ya tenía más de 500 miembros, un edificio propio de 3 pisos, un colegio cristiano anexo, y un ministerio de radio que transmitía todos los domingos a las 7 de la mañana. Mi padre era un hombre respetado, no solo en nuestra congregación. En el circuito evangélico de Santander era una figura de peso. Lo invitaban a congresos, a conferencias, a prédicas especiales en otras iglesias del departamento. Cuando mi padre caminaba por los pasillos de nuestra iglesia, la gente lo miraba con esa mezcla de afecto y reverencia que yo nunca he visto dirigida a ningún otro ser humano en mi vida. Y yo era su hijo mayor, el que iba a continuar el ministerio, el que desde los 12 años ya daba el sermón juvenil los viernes por la noche, el que a los 16 años dirigía el grupo de alabanza, el que a los 20 años era el copastor de facto de una congregación de 600 personas, mientras estudiaba teología en el seminario que mi padre había ayudado a fundar. No me quejo de esa vida, sería deshonesto hacerlo. Tuve una infancia con todos los recursos, una educación excelente, un entorno de valores claros y el amor genuino de un padre que, a su manera, me amaba con todo lo que tenía. El problema no era que mi padre fuera un mal hombre, el problema era que su amor tenía una condición que yo tardé muchos años en ver con claridad. Era un amor que requería que yo fuera exactamente quien él había decidido que yo iba a ser. Cuando terminé el seminario, a los 24 años, mi padre me sentó frente a ese escritorio suyo de madera oscura que olía a cedro y a libros viejos, y me habló de los planes, el ministerio de jóvenes, la segunda sede que queríamos abrir en el norte de la ciudad, la radio que se podía expandir, y la herencia, la casa familiar en el barrio Cabecera del Llano, el apartamento que él había comprado como inversión para cuando yo me casara, y la participación mayoritaria en el colegio cristiano. Todo esperándome, todo mío, siempre y cuando yo siguiera siendo quien él esperaba que yo fuera. A los 26 me casé con Natalia. A los 27 nació Emilio, a los 30 nació Isabela. Teníamos una vida ordenada, cómoda, predecible. Yo predicaba 2 domingos al mes, dirigía el estudio bíblico de los miércoles, viajaba con mi padre a las conferencias, hacía lo que se suponía que debía hacer, pero había algo que no le decía a nadie, algo que llevaba años callando, incluso frente a Natalia, una inquietud que empezó como un susurro, y que con los años fue creciendo hasta que ya no podía ignorarla. Cada vez que lideraba la cena del Señor en nuestra iglesia, que hacíamos trimestralmente con jugo de uva y pan de molde, sentía que faltaba algo. No era solo una sensación subjetiva, era algo más concreto, más incómodo. Yo leía Juan 6, donde Jesús dice que su carne es verdadera comida
y su sangre verdadera bebida, y no lograba entender por qué en nuestra tradición lo interpretábamos como una metáfora pura, cuando el texto mismo, leído literalmente, no parecía dejar mucho margen para eso. Yo leía a los discípulos escandalizarse, me leía a Jesús no retractarse, me lo leía decir que sin comer su carne y beber su sangre no había vida. Y luego miraba el vasito de jugo y el trocito de pan de molde sobre la mesa y pensaba, ¿esto es lo que él estaba describiendo? No le dije nada a nadie. No podía. No había nadie en mi mundo a quien pudiera decirle eso sin que fuera inmediatamente un escándalo. En junio de 2022, un sábado por la mañana, estaba caminando por el centro de Bucaramanga buscando una librería. Tomé una calle equivocada y me encontré frente a la parroquia Cristo Rey, que quedaba a 3 cuadras de donde yo quería llegar. Era una iglesia de fachada colonial, con las puertas de madera abiertas de par en par. Adentro se escuchaba silencio. No el silencio vacío de un edificio cerrado, sino otro tipo de silencio, un silencio que tenía peso. Entré. No sé bien por qué entré. No había ninguna razón práctica para hacerlo. Entré como entra uno a veces a los lugares que necesita, sin saber todavía que los necesita. El interior de la parroquia Cristo Rey era sencillo. Bancos de madera oscura, ventanas altas con luz que caía en ángulos amplios sobre el piso de baldosa. Al fondo, en el centro del altar, había una estructura dorada que yo reconocí porque la había visto en fotografías. Un sagrario. Y frente al altar, en los primeros 3 bancos, había unas 8 o 10 personas sentadas en silencio. No estaban haciendo nada visible, solo estaban ahí. En un silencio voluntario, concentrado, dirigido hacia algo que yo no entendía todavía. Me senté en el último banco. Me quedé mirando hacia el frente durante 15 minutos sin moverme. No ocurrió nada espectacular. No hubo una luz, no hubo una voz. No hubo ninguno de esos momentos cinematográficos que uno imagina cuando piensa en una conversión religiosa. Lo que ocurrió fue mucho más sencillo y mucho más desconcertante. Me sentí en paz. Una paz que no tenía relación directa con nada que yo hubiera hecho o dejado de hacer. Una paz que estaba simplemente ahí, esperando, como si llevara tiempo ahí y yo fuera la última persona en enterarse. Salí de esa iglesia más confundido que cuando entré. Pero la confusión era diferente a la de antes. Antes era la confusión de quien no entiende un texto. Ahora era la confusión de quien acaba de encontrar algo y no sabe qué hacer con ello. Esa noche, con Natalia y los niños dormidos, me senté a leer. Busqué en internet todo lo que pude encontrar sobre lo que los católicos creían sobre la Eucaristía. No los argumentos anticatólicos que yo conocía de memoria desde el seminario. Los argumentos católicos directos, en sus propias palabras. Encontré el texto del Catecismo, encontré los documentos del Concilio de Trento, y encontré algo que cambió la dirección de toda mi investigación posterior. Las cartas de San Ignacio de Antioquía, escritas en el año 107 después de Cristo, donde él llama a la Eucaristía la carne de Cristo que padeció por nuestros pecados. San Ignacio de Antioquía era discípulo del apóstol Juan. Escribió eso en el año 107, no en la Edad Media, no en el Concilio de Trento, en el año 107, 17 años después del fallecimiento del último apóstol. Me quedé mirando esa fecha durante un rato largo. En el seminario me habían enseñado que la doctrina de la presencia real era una invención medieval, una corrupción tardía de la fe original. Pero San Ignacio de Antioquía no era medieval. Era contemporáneo de los apóstoles, y estaba describiendo exactamente lo mismo que los católicos describían hoy. Empecé a leer más. Leí a San Justino Mártir, que en el año 155 describía la celebración de la Eucaristía dominical con una precisión que era idéntica a la misa católica actual. Leí a San Ireneo de León, leí a Tertuliano, leí los textos de la Didache, el documento cristiano más antiguo que se conoce después del Nuevo Testamento. Todos decían lo mismo. Todos hablaban de la Eucaristía como el cuerpo y la sangre de Cristo. Todos describían una estructura de obispos, presbíteros y diáconos. Todos hablaban de la Iglesia de Roma con una autoridad particular. Durante 6 meses, entre junio y diciembre de 2022, leí en secreto. Leí por las noches, cuando los niños dormían.
Leí en el carro antes de entrar a la oficina. Leí en los descansos del trabajo. Llevaba una vida completamente doble. De día, el copastor de la Iglesia Bautista El Camino de Vida. De noche, un hombre que estaba descubriendo que la fe que había heredado tenía una historia que nadie le había contado completa. En diciembre de 2022 le dije a Natalia, la conversación fue la más difícil que habíamos tenido en 11 años de matrimonio. No porque ella fuera hostil. Natalia es una mujer inteligente y honesta que siempre ha escuchado antes de juzgar. Pero lo que yo le estaba diciendo tenía implicaciones que los dos entendíamos perfectamente. No era solo un cambio de opiniones teológicas, era un cambio que iba a sacudir cada parte de nuestra vida. El ministerio de mi padre, la herencia, las amistades, la reputación en el círculo evangélico de Bucaramanga, donde nos conocía todo el mundo. Natalia me escuchó durante 2 horas. Luego me dijo, Sebastián, si esto es lo que encontraste, yo quiero entenderlo también. No me dijo que sí de inmediato. Me dijo que necesitaba tiempo y que quería leer lo que yo había leído. Eso fue todo lo que pedí. En enero de 2023, fui por primera vez a hablar con el padre Ignacio Salcedo, el párroco de la parroquia Cristo Rey. El padre Ignacio tenía unos 58 años, con ese aire tranquilo y un poco irónico que tienen algunos sacerdotes que llevan décadas viendo pasar de todo. Cuando le dije que era hijo de un pastor bautista y copastor de una iglesia de 600 personas, me miró por encima de la taza de café que sostenía y me dijo, «Eso sí es raro. ¿Y qué lo trajo?» Le conté todo, los textos, las fechas, Juan 6, San Ignacio, la inquietud de años. El padre Ignacio me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, me dijo algo que me pareció al mismo tiempo muy simple y muy profundo. Lo que usted está describiendo no es una crisis de fe, es una fe que está creciendo más que el recipiente donde la pusieron. Eso es incómodo, pero es buena señal. El padre Ignacio Salcedo fue el guía de todo mi proceso. Nos reuníamos cada 2 semanas en la sacristía de Cristo Rey, con cafés que él preparaba con una cafetera italiana pequeña que tenía sobre un mueble lateral. Nunca me presionó, nunca me apuró. Cuando yo llegaba con un argumento bautista que quería discutir, él lo tomaba en serio, lo estudiaba conmigo y me respondía con fuentes que yo pudiera verificar. Cuando yo llegaba con dudas genuinas sobre algo de la doctrina católica, me decía con total tranquilidad, «Esa es una buena pregunta. Miremos qué dice la Iglesia sobre eso y por qué». Yo nunca le había visto esa actitud en ningún contexto ministerial. En el mundo donde yo crecí, las dudas eran señal de debilidad espiritual. Las preguntas difíciles se respondían con versículos citados fuera de contexto y con la autoridad de quien tiene el micrófono. El padre Ignacio no tenía micrófono en esas conversaciones. Solo tenía paciencia y los textos. La primera vez que asistí a la misa completa en la parroquia Cristo Rey fue un domingo de marzo de 2023. Me senté en el penúltimo banco, que era donde los que todavía no comulgaban se sentaban para no generar confusión. Observé todo, la liturgia, las lecturas, el silencio después de cada lectura, la homilía del padre Ignacio que duró 12 minutos y que fue la más densa y mejor estructurada que yo había escuchado en años. Y luego llegó el momento de la consagración. El padre Ignacio elevó la hostia y pronunció las palabras, «Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Yo las había escuchado en grabaciones, las había leído en textos, pero escucharlas ahí, en ese espacio, con ese silencio que descendió sobre la congregación en el momento en que el padre elevó la hostia, fue completamente diferente a cualquier cosa que yo hubiera anticipado. No fue una emoción sentimental, fue algo más parecido al reconocimiento. Como cuando uno ve algo por primera vez y al mismo tiempo tiene la certeza de que lo conoce desde siempre. No pude comulgar ese día. Sabía que no podía todavía. Pero cuando la fila de los fieles fue pasando frente al altar y el padre Ignacio les entregaba la hostia con esas palabras, «El cuerpo de Cristo», y ellos respondían, «Amén», y se llevaban eso a la boca con un gesto que no era hábito sino convicción,
Yo me pregunté qué había estado haciendo durante todos esos años con un vasito de jugo de uva y un trocito de pan de molde sobre una mesa. En agosto de 2023 empecé el proceso de RCIA formal. Le dije a mi padre que estaba tomando un tiempo de descanso del ministerio por razones personales. Fue la primera vez en mi vida que le mentí directamente. Todavía me pesa eso. Natalia empezó a venir a la misa conmigo en octubre de 2023. No dijo nada al principio. Venía, observaba, escuchaba. Una noche de noviembre, después de que los niños se durmieron, me dijo: Sebastián, yo entiendo lo que encontraste. Yo lo estoy sintiendo también. Empezó su propio proceso de RCIA al mismo tiempo que el mío. En febrero de 2024 le dije a mi padre. Le pedí una reunión a solas, sin mi madre, sin nadie más. Llegué a la casa familiar un miércoles por la tarde. Mi padre estaba en su estudio, detrás de ese escritorio de madera oscura que olía a cedro y a libros viejos, que siempre me había parecido el símbolo de su autoridad más que cualquier otra cosa de esa casa. Me senté frente a él como me había sentado cientos de veces, y le dije lo que tenía que decir. Le hablé con respeto y con honestidad. Le dije que llevaba casi 2 años investigando, que había leído los textos de los primeros siglos del cristianismo, que lo que había encontrado en ellos no concordaba con lo que me había enseñado, y que había llegado a la convicción de que la Iglesia Católica era la iglesia que Cristo había fundado. Le dije que me iba a convertir, que iba a recibir los sacramentos en la vigilia pascual de 2025, que Natalia también. Mi padre me escuchó en silencio durante todo el tiempo que hablé. No me interrumpió. Cuando terminé, hubo un silencio de varios segundos que se sintió muy largo. Luego me dijo: ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Le dije que sí. Me dijo: ¿Sabes lo que significa esto para este ministerio? ¿Para esta familia? ¿Para los 600 personas que te conocen desde niño y que te van a ver entrar a una parroquia? Le dije que lo sabía. Mi padre se levantó del escritorio, caminó hasta la ventana, estuvo de espaldas a mí durante un momento que no supe bien cómo medir. Luego se dio vuelta y me miró con esa calma fría que era peor que cualquier grito, y me dijo las palabras que yo había temido escuchar y que al mismo tiempo sabía que estaban esperando ser dichas desde el momento en que entré por esa puerta. Sebastián, si entras a esa iglesia, no solo pierdes mi bendición, pierdes tu herencia, pierdes esta casa y pierdes el derecho de representar este apellido. No lo dijo con crueldad, lo dijo como quien pronuncia una consecuencia natural, como la gravedad, como quien ha construido toda su vida sobre una convicción y no puede imaginar que esa convicción tenga excepciones, ni siquiera cuando la excepción es su hijo mayor. Le respondí: Papá, te amo. Y precisamente porque te amo, no puedo quedarme callado, ni puedo quedarme donde estoy. No por rebeldía, por honestidad. Salí de esa casa. No portazo, no gritos. Solo la puerta cerrándose detrás de mí, con ese sonido suave que tienen las puertas bien puestas. Y el ruido de mis propios pasos en el corredor, que sonaron como los de alguien que acaba de soltar algo muy pesado y al mismo tiempo se ha quedado con las manos vacías. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida adulta. Mi padre cumplió su palabra con una precisión que no me sorprendió, pero que me dolió de todas maneras. Me quitó del testamento. Me pidió que devolviera las llaves del apartamento que él había comprado para nuestra familia. Le comunicó a los líderes de la congregación que yo había tomado la decisión de apartarme de la fe y que ya no tenía ningún rol en el ministerio. No mintió sobre los hechos, solo omitió los por qué. Amigos de toda la vida me llamaron con la intención de reconducirme. Algunos con amor genuino, otros con un tono que yo reconocí, porque lo había usado yo mismo en otras épocas con otras personas. El tono del que sabe la verdad y está desconcertado de que tú no la veas. Las llamadas fueron disminuyendo, y luego pararon. Mi madre, doña Rosa, me llamó a escondidas de mi padre 3 semanas después. Lloraba. Me dijo: Sebastián, no me lo puedo creer. Tú que fuiste siempre el más firme en la fe. Le dije: Mamá, sigo siendo firme en la fe, solo que la fe me llevó a otro lugar del que esperaba.
Ella no me entendió, pero me dijo que me amaba. Eso me importó más de lo que soy capaz de expresar. El 30 de marzo de 2025, Sábado Santo, en la vigilia pascual de la parroquia Cristo Rey de Bucaramanga, Natalia y yo fuimos recibidos en la Iglesia Católica. Éramos parte de un grupo de 12 personas. Había una mujer que venía del Islam, un matrimonio joven que nunca había tenido ninguna fe, una señora mayor que había sido testigo de Jehová durante 20 años, y nosotros dos, con nuestros hijos Emilio y Isabela sentados en el tercer banco, con esa seriedad que tienen los niños cuando saben que están en algo importante. El padre Ignacio Salcedo presidió la vigilia. Cuando llegó el momento de mi bautismo condicional, me acerqué a la pila con el corazón en un estado que no soy capaz de describir con exactitud. No era nerviosismo, no era emoción sentimental. Era algo más parecido a la quietud que hay en el ojo de una tormenta. Todo había ocurrido, todo el costo estaba pagado, y lo que quedaba era simplemente recibir lo que había buscado. El agua fría cayó sobre mi cabeza. El padre Ignacio dijo mi nombre, las palabras del bautismo, y yo respondí, amén, con una convicción que no había tenido en mis años de predicación cuando decía amén desde el púlpito de mi padre. Luego la confirmación, y luego, por primera vez, la Eucaristía. Me acerqué al altar. El padre Ignacio me miró a los ojos un momento, con esa expresión suya que mezcla la ironía con la ternura, y me entregó la hostia diciendo, el cuerpo de Cristo. Dije, amén, y me la llevé a la boca. No voy a tratar de describir lo que sentí en ese momento, porque no tengo palabras que sean exactas, y no quiero usar palabras inexactas para algo así. Solo diré lo siguiente. Todos los textos que había leído, todas las cartas de los padres de la iglesia, todas las páginas del catecismo, todas las conversaciones con el padre Ignacio en la sacristía, con el café de la cafetera italiana, todo ese conocimiento acumulado durante 3 años se convirtió en ese momento en algo completamente diferente al conocimiento. Se convirtió en experiencia, en certeza que no viene de los libros, sino de algo más dentro. Volví al banco, me arrodillé. Natalia estaba a mi lado, también arrodillada, con la cabeza inclinada. Emilio tenía la mano de Isabela tomada, y yo pensé, en ese silencio de la parroquia Cristo Rey, con las velas pascuales todavía ardiendo. He perdido una herencia, pero acabo de recibir algo que no está en ningún testamento. Los meses que siguieron a la vigilia pascual no fueron fáciles. Mentir sobre eso sería hacerles un flaco favor a quienes están pasando por algo similar. Perdimos la comodidad económica que el entorno familiar de mi padre nos había garantizado durante años. Tuvimos que ajustar muchas cosas. Hubo momentos de cansancio, de preguntarme si las consecuencias prácticas valían lo que habíamos decidido. En esos momentos, yo iba a la capilla de adoración eucarística de Cristo Rey, que el padre Ignacio había abierto los martes y jueves por la noche para la comunidad. Me sentaba frente al sagrario. No rezaba con palabras elaboradas, solo estaba ahí. Y lo que encontraba en ese estar ahí era suficiente para levantarme y seguir. Emilio, que tenía 9 años cuando nos convertimos, empezó a pedirme que lo llevara los martes a la adoración. Me lo pedía él, sin que yo le propusiera nada. Se sentaba junto a mí en silencio durante 40 minutos, con una quietud que ninguno de sus amigos de 9 años hubiera tolerado. Una noche, caminando de regreso a casa, me preguntó, «Papá, ¿por qué el abuelo Héctor no viene con nosotros?» Le dije la verdad con las palabras que puede entender un niño de 9 años, que el abuelo tenía una manera diferente de creer en Dios, que lo amábamos de todas formas, y que la oración más importante que podíamos hacer era pedirle a Dios que algún día todos pudiéramos sentarnos en la misma mesa. Emilio lo pensó un momento y me dijo, «Yo le voy a rezar a la Virgen por el abuelo». Y desde entonces lo hace. Todas las noches, antes de dormirse, Emilio le reza a la Virgen por su abuelo. Mi padre y yo no hemos vuelto a tener una conversación larga desde febrero de 2024. Nos hemos cruzado en 2 reuniones familiares obligadas
con el silencio educado y doloroso de dos personas que se aman y no saben todavía cómo atravesar lo que hay entre ellas. Mi madre me llama de vez en cuando, a escondidas todavía. Me pregunta por los niños. Le cuento. Es poco, pero es algo. No sé si mi padre y yo llegaremos algún día a una reconciliación real. No lo doy por imposible. Dios ha sorprendido a gente mucho más obstinada que mi padre en ambas direcciones. Lo que sí sé es que mientras espero ese momento, no voy a desperdiciar lo que tengo ahora pretendiendo que no lo tengo. Tengo la Eucaristía. Tengo la confesión, que es la experiencia más liberadora que he conocido en 41 años. Tengo un matrimonio que se fortaleció en lugar de fracturarse bajo el peso de todo lo que vivimos. Tengo a Emilio rezándole a la Virgen por su abuelo cada noche. Tengo la parroquia Cristo Rey, donde el Padre Ignacio me sigue recibiendo con esa mezcla de ironía y ternura suyas, y donde me siento, por primera vez en mi vida, no como el hijo de alguien, sino como yo mismo. Y tengo algo más que quiero decirles antes de terminar, a los que están escuchando esto y reconocen algo de su propia historia en la mía. A los que están en una fe prestada, heredada, que les queda chica, pero que tienen miedo de examinar porque saben que el examen puede costar mucho. El costo es real. No voy a mentirles sobre eso. Perder la aprobación de su padre es un dolor que no tiene comparación con casi ningún otro. Perder amistades de décadas duele de una manera específica y duradera. Perder la comodidad económica a los 38 años con 2 hijos pequeños es un estrés que no es pequeño. Pero hay algo que ningún padre humano puede quitarle a otro. Lo que Dios pone en el alma cuando uno finalmente llega a donde debe estar. Eso no está en ningún testamento. Eso no se hereda ni se desheredan. Eso es lo único que encontré que es verdaderamente mío. Mi nombre es Sebastián Alejandro Cifuentes Pedraza. Tengo 41 años y estoy agradecido de haberme convertido al catolicismo. Elegí la Eucaristía sobre la herencia y no me arrepiento de ninguna de las dos cosas que perdí. Gracias por llegar hasta aquí y por escuchar con el corazón abierto. Si este vídeo tocó algo en ti, si te sentiste identificado o si simplemente te hizo reflexionar, te invitamos a suscribirte al canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos testimonios. Comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. A veces, una historia puede cambiar una vida. Y déjanos saber en los comentarios, ¿qué te llevaste de este testimonio? ¿Tienes tu propia historia? Nos encantaría leerte. Recuerda, la fe es un camino, y en ese camino nunca estás solo. Te esperamos en el próximo testimonio. ¡Hasta pronto!